bienvenida a este nuestro tiempo virtual. Un saludo especial a todos los amigos y hermanos que nos acompañan. Nos regocijamos en el Señor porque en esta semana pudimos realizar la reapertura con los devocionales decembrinos de 5 a 6 de la mañana y los servicios dominicales de 7 a 8:30 am y de 9:30 a 11 am. Acompáñenos a dar gracias al Señor, luego tiene la libertad de alabar al Señor con nosotros. Padre, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este día. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza porque tú eres Dios bueno, Dios santo y Dios maravilloso. Oramos por nuestro país. Te alabamos, Señor, porque nuestro país necesita de tu presencia. Gracias por el clamor que cada congregación en los diversos lugares, Señor, donde está establecida tu iglesia, ha estado haciendo delante de tu presencia en favor del presidente. Nos unimos a orar por él y a pedirte la sabiduría de lo alto para su vida, para la gente que trabaja con él también, ministros, para los gobernadores y alcaldes, para todas las personas que están en eminencia en nuestro país. Gracias por este tiempo, Señor. Muchas gracias por la ayuda que nos has dado. Queremos orar, hermanos, y le invito a hacerlo por nuestros hogares. Que Dios ministre su paz, su gozo, que este tiempo sea un tiempo donde las familias sean fortalecidas en la unidad y que este tiempo sea un tiempo donde Cristo se manifieste poderosamente en las relaciones de parejas, con nuestros hijos, adolescentes, niños, y que juntos podamos seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo problema y necesidad que hay en cada familia, Señor, la presentamos delante de ti. Hazlo allí en tu casa, hazlo desde tu hogar donde te encuentras acompañándonos, que el Señor está escuchando tu oración. Y Señor, nosotros te agradecemos por todo el bien que tú has hecho en favor de nuestras familias. Agradécele porque hay vida. Agradecemos al Señor porque hemos podido disfrutar de Él, de su compañía y su bendición especial. Te damos gracias, Señor, por algunas personas enfermas, algunas personas que necesitan un milagro de parte tuya. Queremos orar por Failín de Guizamón, allí en Bucaramanga. Mira esta joven tuya, maravilloso eres tú, Señor, y puedes ministrarle a su vida de manera poderosa. Pasa tu mano de poder en la vida de Failín. Glorifícate en ella de manera especial. Fortalece a sus padres, fortalece a mi hermana Nelva. Ayúdale, Señor, en medio de esta tribulación que ellos viven. Sabemos, Señor, que tú los tienes sostenidos y los ayudas en estos momentos de prueba, de lucha. Señor, gracias. Gracias asimismo por todos los hermanos que están quebrantados de salud en este día. Mi hermano Enrique Joiro, mi hermana, Señor, Herminia Salas, bendícela, ayúdale. Sígueles ministrando con tu poder, con tu amor, con ese amor especial que tenemos en ti. Por la herida de Cristo hemos sido sanados. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú ministres sanidad y liberación a los cuerpos afectados de nuestros hermanos en ese nombre que es sobre todo nombre. Oramos por nuestros hermanos que han viajado hacia otras ciudades, por aquellos que vienen en camino, por aquellos que están preparándose para ir a pasar este tiempo de Navidad con sus familias, que tú seas ayudándoles y guardándoles, que los ángeles tuyos les rodeen y que tú, Señor, nos permitas vivir tiempo especial contigo. Gracias, Señor, en este día, en el nombre glorioso, santo y poderoso de Jesucristo de Nazaret. El Ministerio de Alabanza ha preparado un tiempo especial para que tú y yo nos gocemos con el Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, eres un Dios fiel y poderoso. En esta mañana queremos pedirte perdón cuando te hemos ofendido, cuando te hemos fallado, cuando hemos pecado contra ti, Señor. Limpia nuestro corazón,
todo nuestro ser y permítenos poder contemplarte en tu trono en este día, porque tú eres un Dios santo y temible, Señor, y habitas en la santidad. Hoy queremos proclamar, Señor, que tú eres digno, que tú eres santo. Oh, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres bueno, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Hoy me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Hoy me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno,
en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono. Proclámalo, que Él es digno de recibir toda la gloria, la alabanza, la adoración y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, para aquel que gobierna sobre toda autoridad y sobre todo poder. A ese Dios que es el poderoso de Israel seguimos exaltando, seguimos adorando en esta mañana, seguimos proclamando que Él es Dios, que Él es poderoso. Ese poderoso de Israel está en tu hogar, está en tu familia, está en medio de nosotros para bendecirnos, para derramar su gloria y su poder. Por eso exáltale y glorifícale, porque Él es Dios todopoderoso. Y con gozo cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que viene a benecer en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Aleluya. Ese es el mismo Dios todopoderoso. Oh sí. Y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz te oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y con gozo cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los cielos
ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Jehová es mi guerrero. 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 Con mi alabanza pelearé, no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, no es mi guerra sino la de Dios. Danza y panderos yo daré, no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Así es, con fuerte y alta voz yo gritaré que el Rey de Reyes es el vencedor. Dios les continúe bendiciendo. La palabra de Dios en este día, en el capítulo 2 del libro de Filipenses, nos enseña acerca de la unidad en Cristo.
el apóstol Pablo viene tratando una problemática desde el capítulo 1, y en este capítulo el apóstol llega a las entrañas de la situación que se está viviendo. Por eso quiero que atentamente leamos los primeros 4 versículos y tomemos nota acerca de aquellos puntos que son de vital importancia para nuestro diario caminar como cristianos y para la iglesia en general. Pablo nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y nos dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Al iniciar nosotros en el día de hoy la enseñanza, es bueno que miremos cómo el apóstol en el capítulo 1, versículos 15 y 16, nos dice cuál es la problemática que se está viviendo en el cuerpo de Cristo. Y él dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero a otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Él sabe que la envidia y la rivalidad, hermanos míos, se propaga como una plaga en medio de la congregación. Cuando esto ocurre, las iglesias se ven amenazadas para ser destruidas en su unidad, y si no hay unidad en el cuerpo de Cristo, se pierde la vitalidad, la fuerza, la salud que el Señor quiere que la iglesia tenga. El apóstol en el capítulo 1, versículos 27 al 30, ofrece una solución para resolver este problema y hace un llamado a los hermanos de Filipo que llevan vidas dignas del Evangelio para que ellos puedan mantenerse firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Pablo expresa el deseo que tiene para que los hermanos sigan creciendo saludablemente. Pablo sabe, mis queridos hermanos, en estos versículos que nosotros hemos leído, cómo podemos nosotros disfrutar de la abundancia espiritual que el Señor nos ofrece para que tú y yo, mis queridos hermanos, no perdamos los privilegios y las bendiciones y disfrutar de ese gozo maravilloso que nos produce el poder ver a nuestros hermanos en medio de todas las situaciones que vivamos y disfrutar de comunión los unos con los otros, así como podemos disfrutar con el Señor. Muchos de nosotros somos obstinados, hermanos, somos voluntariosos, tropezamos cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Quizás en este momento usted recuerda algunas cosas que ha hecho y por las cuales usted hoy se lamenta de no haberlas sometido al Señor en oración o haber buscado el consejo de tu pastor o de un hermano maduro en la fe. ¿Cuántas bendiciones se nos han escapado porque hemos querido hacer las cosas como creemos nosotros que es mejor hacerlas? Cosas que a veces ni siquiera las llevamos a la presencia del Señor. Cosas personales, de nuestra familia, de nuestra congregación, donde creemos que podemos hacer las cosas mejor que el mismo Señor. Cuando las iglesias no dedican tiempo, cuando el creyente no dedica tiempo para orar y pedirle al Señor que sea Él el que ministre en nuestras vidas, entonces la bendición se acorta de nuestro lado, se acorta de nuestras familias y no podemos nosotros ver todo lo que Dios quiere que hagamos. Pablo sabe que por el poder del Espíritu Santo y por la palabra que nos ha sido enseñada,
mis queridos hermanos, nosotros podemos tener muchas bendiciones y victorias. Nosotros podemos, mis amados hermanos, cada día ir guardando bendiciones que Dios nos ha dado y compartiendo bendiciones que Dios nos ha dado. La petición de Pablo a los hermanos es para que estén completamente unidos con el fin de ganar fuerzas unos con otros. En la época de los romanos había una frase que decía: divide y reinarás. Cuando el enemigo logra sembrar cizaña en algunos líderes, en algunas personas, y divide, empieza a reinar en medio de muchas situaciones, empieza a manejar y a hacer daño en medio de muchos hogares, y Dios no quiere eso para la vida de ninguno de nosotros, y mucho menos para su cuerpo como tal. Este pasaje, mis amados hermanos, nos enseña acerca de la unidad y de otra característica, virtud muy importante para nosotros, como es la humildad. Porque el apóstol Pablo nos dice que mantenernos unidos no es mantenernos unidos a un ideal, a una lucha intelectual, no es mantenernos unidos, mis queridos hermanos, en torno a una manifestación o a una situación deportiva, sino que aquí nos está hablando que la unidad de la iglesia se da en torno a Cristo. Y es posible, con el poder del Señor, mantenerla. Hay tres aspectos importantes. El primero de ellos, Pablo dice, unidos en Cristo. Y este primer versículo, los que lo han estudiado, nos dicen a nosotros que no debería verse escrito tal como está aquí, porque a veces en las traducciones hay algunas cosas que pierden esa fuerza, ¿no? Aquí por lo menos dice, por tanto, si hay alguna consolación. Pero este versículo realmente, teniendo en cuenta el original griego en el que fue escrito, y algunos que se han acercado más, se han ceñido más a algunas versiones, debería estar escrito así: ya que hay algún consuelo en Cristo, ya que hay algún estímulo de amor, teniendo en cuenta que hay comunión en el Espíritu, y dado que hay algún afecto entrañable y compasión. Vemos que cambia, ¿verdad? Vemos que adquiere una fuerza y un significado totalmente diferente, porque no habla en un futuro, no nos está diciendo si hay, si acaso se lo encontraron, sino que habiendo, estando allí. Entonces, el primer aspecto que Pablo trata, el consuelo del amor de Cristo. ¿Cuántos de nosotros lo hemos disfrutado? El consuelo de saber y experimentar que en medio de muchas situaciones el Señor ha estado siempre presente. Cuando hemos tenido pérdidas de familiares, cuando hemos tenido, mis queridos, pérdidas económicas, cuando los amigos más cercanos nos han dejado, cuando aquellas personas que tú creías que estaban contigo te dieron la espalda, siempre pudimos disfrutar y siempre disfrutaremos del consuelo del amor de Cristo. Nuestro Dios es maravilloso. Y cuando ese amor gobierna en la iglesia, cuando ese consuelo del amor en Cristo está en medio de la iglesia, en medio de nuestras tribulaciones, mis queridos hermanos, Dios nos ayuda para que nosotros también podamos consolar a otras personas que lo están necesitando. Pablo también nos habla no solamente del consuelo del amor en Cristo, sino que Pablo utiliza un término muy interesante, y es la comunión en el Espíritu. Aquí Espíritu aparece en mayúscula, por tanto se refiere al Espíritu Santo de Dios. Cuando la iglesia está dependiendo del Señor, se nutre y nos nutrimos con el poder de la palabra, como tú y yo lo estamos haciendo hoy, como muchos hermanos lo están haciendo en sus congregaciones o a través de estos medios, conectados y recibiendo el mensaje a través de su pastor o de la persona encargada. Y ese unirnos nosotros, ese nutrirnos en el Espíritu, nos permite entender, mis queridos hermanos, que nos mantenemos
unidos a la cabeza nuestra que es el Señor Jesucristo como iglesia, pero también tú y yo nos mantenemos en comunión con los hermanos, porque mi hermano y mi hermana, que es miembro del cuerpo de Cristo, me necesita y yo le necesito, y a través de esa comunión nos edificamos, nos consolamos, nos nutrimos y crecemos en el nombre de Jesucristo. Por eso es importante que tú y yo mantengamos nuestra comunión con el Señor y también nuestra comunión con los hermanos. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 7 nos dice que el que está en luz, tiene comunión con Dios, pero también tenemos comunión los unos con los otros. Tú no puedes decir que estás en luz si tú hablas y oras y no hablas con un hermano, o estás resentido con ese hermano, o con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, y dices, pero yo estoy bien con el Señor. La palabra de Dios no se quebranta, hermano y hermana. Cuando tú llegas a la congregación y escondes tu rostro de tu hermano porque hay algo allí que no te deja tener esa comunión plena con él, es el momento, el tiempo para que tú te acerques a él, a ella, y puedas sanar el corazón. Y cuando tú y yo sanamos el corazón y expresamos lo que hay ahí, descansamos. Y la paz de Cristo nos llena, y sobre todo, mis queridos hermanos, nosotros podemos mantenernos en comunión con el Señor y en comunión plena con el cuerpo de Cristo. Esa comunión en el Espíritu, mis hermanos, nos lleva también a ver lo que el Señor enseñó. El Señor dijo que si no perdonamos a nuestro hermano, ¿cómo vamos nosotros a disfrutar del perdón de Él? Él nos perdona constantemente, cualquiera que sea la situación, y nuestro deber como cristianos es mantenernos en esa comunión los unos con los otros. Si hay relaciones fracturadas, si hay relaciones quebrantadas por algún motivo y no tienes paz, acércate a esa persona, indudablemente después de haber orado. Si tienes algo contra tu hermano y traes la ofrenda en el altar, deja tu ofrenda en el altar, pero ve y reconcíliate con tu hermano, nos enseña la Escritura. Unidos en el Espíritu, en comunión en el Espíritu, hermanos, para proclamar el Evangelio. Si la iglesia del Señor deja las rivalidades, dejamos nosotros de mirar y criticarnos los unos con los otros o los unos a los otros, y nos apoyamos en oración cuando vemos que las iglesias avanzan en la proclamación del Evangelio, todos unidos, hermanos, vendrán miles y miles de almas a los pies de Cristo, y nos gozaremos de ver cómo el Señor empieza a moverse de manera extraordinaria y poderosa. Mis hermanos, Dios es muy especial, muy bueno. Unidos para vencer en el nombre de Jesucristo toda acechanza del enemigo y las dificultades en el diario vivir. El enemigo ataca poderosamente. Él sabe por qué lado puede ingeniárselas para dañarnos y para tratar de destruirnos, pero nada nos puede tocar Él a nosotros, a menos que Dios le permita, porque tenga Dios un propósito con nuestra vida para que podamos crecer, como fue el caso de Job. Pero sabe, mi hermano, el que ama al Señor y no está practicando el pecado, el maligno no le toca. Si la iglesia se mantiene unida, muchas de las acechanzas que Él está trabajando para infiltrarlas en la iglesia pueden ser descubiertas, y nosotros, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, neutralizarlas. Dios es maravilloso, y cuando el enemigo ve la iglesia unida, la iglesia no puede ser vencida bajo ninguna circunstancia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pablo habla del afecto entrañable y la compasión que el Señor nos da cuando nosotros mantenemos esa constante comunión con Él. Es un sentimiento profundo, iglesia. Es un sentimiento que no es emotivo,
que no es algo que solamente hoy se me ocurrió decir, te amo hermano, te amo iglesia, o amo al Señor, sino que es algo que se va dando en nosotros, va creciendo poderosamente. Es el afecto que Cristo produce en nuestros corazones por nuestros hermanos en la fe. Yo no entiendo cómo algunos dicen, estoy bien en el Señor, aunque no me congrego, aunque no puedo y no me comunico con los demás, no me hace falta. ¿Por qué? Si el Señor nos ha dicho que somos un cuerpo. Dios no nos ha salvado para dejarnos, ni para que tú sigas solo en tus actividades espirituales, porque si tú lo haces de esa manera, tú estás en contra de la palabra, y la palabra nos enseña que somos ¿qué? Una familia, un cuerpo, un rebaño que debe estar unido, que debe estar junto. Aun cuando muchas personas no se conectan a través de estos medios en la hora que corresponde, que uno les envía su link, es bueno que entiendan que al estar conectados al mismo tiempo, en la misma hora, estamos todos recibiendo en ese momento la bendición y estamos haciendo iglesia con el solo saludo virtual. Porque cuando no lo hacemos de esa manera y usted se conecta en una hora diferente, usted no se da cuenta quiénes han entrado, y si se da cuenta porque ve algunos mensajes que han estado allí escritos o que quedan guardados, no es lo mismo que en el mismo momento en que uno lo está haciendo. He disfrutado viendo y recibiendo el saludo de la iglesia a través de este medio. Qué bueno que podamos hacerlo. Ese afecto entrañable y esa compasión, mi hermano, tiene que ver con la ternura que Cristo nos ha dado a nosotros. Usted que ha sufrido tanto, que hemos pasado a veces por tantas situaciones, gente que desde su niñez fue rechazada y vienen a Cristo, experimentan ese afecto entrañable y esa compasión. ¿No le ha sucedido a usted que muchas veces le es más fácil comunicarse con la iglesia del Señor, con los hermanos en la fe, que a veces con otras personas que usted conocía antes de ser cristiano? ¿Y sabe por qué? Porque nos une un mismo Señor, porque usted y yo nos pertenecemos, y como pertenecemos a Cristo. Si esto existe en ustedes, Pablo experimentó de parte de la iglesia de Filipenses ese amor entrañable. Pablo experimentó esa fuerza de preocupación que tenían los hermanos por él. Y se gozaba al saber que en medio de sus dificultades, de su escasez, no lo abandonaron, se preocuparon, le ayudaron, estaban siempre atentos a las necesidades del apóstol, y al estar atentos a las necesidades de él, Pablo no veía esto como una fuente de ganancia personal, sino como una manifestación de amor de los hermanos de Filipos para él. Entonces Pablo dice, ustedes experimentaron esa compasión, ese afecto entrañable por mí, por tanto es bueno que ustedes también lo experimenten entre ustedes, que lo manifiesten entre ustedes, que den libertad al Señor para edificarse mutuamente entre ustedes. En segundo lugar, Pablo habla del gozo en la unidad. ¿Saben, mis amados, cómo se gozaban los inconversos cuando veían a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jerusalén, que se reunían y compartían entre ellos el pan, las oraciones? Y ellos miraban a la iglesia y decían, mira cómo se aman. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pablo entonces le dice a la iglesia, completad mi gozo. En medio de todo y lo que Pablo viene experimentando, entonces le dice esto a la iglesia. ¿Y cómo van a vivir, cómo van a completar ese gozo? Sencillo, teniendo un mismo sentir. Y es aquí donde nosotros vemos, mis queridos hermanos, cómo el Señor nos está llevando a morir a nosotros mismos. Cómo Pablo
mis queridos, nos está invitando a que nosotros dejemos a un lado nuestros deseos y ambiciones personales. Mira lo que el Señor nos lleva. Y uno se pregunta, ¿es posible en la diversidad de pensamientos, de vidas, de costumbres, de todo lo que nosotros conocemos que hay entre una persona y otra, y aún lo difícil que es ponerse de acuerdo? Jesús nos dice a nosotros que si solo dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, Él hará cualquier cosa que le pidamos. Y cuando Jesús lo dice, Él sabe que no es fácil para nosotros estar de acuerdo. No es suficiente cuando uno con la esposa le dice yo te amo, tú me amas, y en algunos momentos ponernos de acuerdo. Si no llevamos todo asunto al Señor y si no entendemos bien lo que queremos hacer en algunos momentos, pueden haber discusiones y pueden haber decisiones equivocadas y aún hasta divisiones en las familias. Pero Pablo dice, yo quiero que ustedes completen el gozo mío sintiendo una misma cosa. Y sí es posible hacerlo, ¿sabe, hermano? Pablo lo que está diciendo es, mira, pongan nuestras mentes o pongamos nuestras mentes en una misma cosa. La mente del apóstol Pablo estaba en que había una gran y urgente necesidad de seguir predicando el evangelio, de seguir haciendo discípulos a todas las naciones, pero no hacerlo de una manera desordenada, sino que todos estuviesen caminando hacia un solo derrotero, hacia un mismo objetivo que había que alcanzar. Era una unidad de propósito. Usted puede pensar diferente a mí, yo puedo pensar diferente a otro hermano, y nunca vamos a decir que somos iguales, porque en la policromía de Dios nos hizo diferentes los unos a los otros. Pero en medio de todo eso, la grandeza de este hecho de que el apóstol nos está llamando a tener un mismo sentir, a mantener nuestra mente en un solo propósito, mis queridos hermanos, es sencillamente porque Él sabe que sí es posible mantenernos. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer para el Señor y porque hay alguien que nos une con un lazo maravilloso y poderoso, que es el Señor Jesucristo. Su palabra nos une, el Espíritu nos une, la sangre de Jesucristo nos limpia y nos une. El gozo que tú experimentas, el gozo que yo experimento, es el mismo gozo que el Espíritu Santo da a todo aquel que le ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, a quien Él ha sellado y a quien Él llama pertenencia suya y cela de manera especial. Pablo dice que el Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No es en cosas triviales, es en los grandes propósitos que Dios tiene con nosotros. Cuando tú y yo doblegamos nuestro corazón al Señor, entonces el Señor empieza a obrar poderosamente. Pablo nos dice, teniendo el mismo amor. El amor cubre multitud de pecados. La Escritura nos invita una y otra vez. Pablo, Pedro, Santiago y todos los apóstoles que escribieron y los evangelios nos invitan a amarnos fervientemente. Amar al hermano, a cubrir al hermano con amor. No quiere decir que si un hermano está haciendo algo que no es correcto delante de la presencia del Señor, nosotros no vamos a hacer nada por él porque le amamos. No, le exhortamos, le decimos y le ayudamos a que salga de allí siempre y cuando el hermano se deje ayudar. Pero si hay algo que debería despertarse en nosotros, no tanto pedirle nosotros al Señor que nos dé amor por esa persona, sino permíteme manifestar el amor tuyo hacia esa persona, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Nosotros tenemos esa verdad aquí, pero tenemos que manifestarla, expresarla a los hermanos.
Pablo dice, tengan el mismo amor unos con otros. No hacer acepción de personas para manifestar ese amor. Si han amado al apóstol de esa manera, si a él lo han cuidado de esa manera, si han sentido todo lo que ya hemos expresado por él, Pablo dice, quiero que tengan el mismo amor entre ustedes, que ese amor no se reduzca a un momento dado, sino que sea algo que esté allí en el corazón de ustedes como iglesia, y que cuando la iglesia tenga ese ferviente amor se mantenga allí. Mis amados hermanos, Dios va a sanar corazones, Dios va a traer liberaciones, Dios va a traer cambios de conducta, de vida, porque el amor derrumba todas las barreras que puedan existir. Es ese estar unánimes. Jesús oró, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 21. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que se mantengan. Así se haya criado en un lugar donde no tuvo muchos privilegios, donde no hubo mucho estudio, y haya estudiado mucho, haya tenido privilegios, hable de una manera, así el otro hable de otra manera, venga de una región, el otro. Somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y quiero que el cuerpo de Cristo se mantenga unido, unánimes. Nosotros no tenemos por qué dar lugar a la desunión en nuestra vida, pero lamentablemente en la mayoría de las congregaciones se presentan estas situaciones. Ese versículo 2 termina Pablo haciendo una vez más ese llamado, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Es decir, por sobre lo que tú quieras, por sobre lo que yo anhele, está el sentir del Señor. ¿Qué quieres tú, Señor, hacer? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Cómo quieres tú, Señor, que sean las cosas? ¿Cómo quieres tú, Señor, que se hagan para que sea el nombre de Jesucristo glorificado? El tercer aspecto, Pablo nos está hablando a nosotros de la unidad en humildad. Mis hermanos, Pablo nos dice a nosotros, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Nada por contienda o vanagloria, es la actitud del siervo del Señor, que no quiere tener en su corazón esa forma de contienda, porque la contienda no la prueba el Señor. La contienda, mis queridos hermanos, nos lleva a nosotros a no tener paz en el corazón. Si tú vas a hacer algo para el Señor, no lo hagas para contender porque otro hizo algo semejante. Si tú vas a hacer algo por el Señor y para su obra, hazlo con amor. Hazlo para que sea bendecida la iglesia. Hazlo para que sea bendecida tu familia. Hazlo para que sea bendecido tu hermano en la fe o en la carne. Hazlo para que tu esposa y tus hijos disfruten de la presencia y del gozo que hay en el Señor. No hagamos nada para contender. Hay gente que puede dar incluso más dinero que otro porque nadie le puede ganar en lo que está haciendo. Hay otros que pueden cantarle al Señor y a veces en ese cántico se preparan para hacerlo mejor, no para glorificar al Señor, sino por la contienda con algún hermano. Hay gente, como en el caso de Pablo, que predican y a veces lo hacen diciendo cosas de otras personas. Vamos a predicar la salvación, vamos a predicar de Jesucristo, no con contienda. Nosotros no fuimos llamados para contender. En una ocasión yo tuve la oportunidad de compartir con un pastor y otro hermano se me acercó. Ese pastor había enseñado, lo hizo muy bien, le di la gloria a Dios por él, y alguien me decía, te ganó. Le dije, nosotros no estamos contendiendo ni compitiendo, sino sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano mío, la obra del Señor es santa. Y debemos ofrecer fuego que agrade delante de la presencia del Señor. Cuando hago algo por contienda, ofrezco fuego extraño a la presencia del Señor.
Pablo está diciéndolo, mis queridos hermanos, nada por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Es la gloria vacía. Aquellos que se elogian a sí mismos. Es que la gloria de todo lo que nosotros Dios nos permite hacer es para Él. Si yo tengo la oportunidad de predicar, de llegar ante ustedes con esta palabra, hermano, la gloria es para el Señor, es por la gracia del Señor que podemos hacerlo. Si usted puede servirle al Señor en cualquier área, hermano, es por gracia. No es porque usted solamente tenga un talento o un don o un llamado que Dios le ha hecho y usted se cree que puede llegar a hacer muchas cosas, y algunos ya creen que no necesitan ni orar para que Dios les utilice en un momento determinado, y cuando la gente se siente bendecida o es bendecida por lo que usted hace, algunos creen que son ellos. No, la gloria toda es para el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor, y que el Señor sea glorificado. Hay gente que predica y si se convierte en 20, 30, entonces ellos se sienten ya muy grandes. Y mira, hermano, aquí el único grande es el Señor, iglesia. Aquí el único que merece ser aplaudido es el Señor. Aquí el único que merece ser exaltado es el Señor. Hay una cosa que no debemos tocar jamás, y es la gloria de Dios. La gloria, el reconocimiento es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha salvado, que nos compró con su sangre preciosa, que nos ha limpiado de todo pecado, que nos ha llenado con el poder del Espíritu Santo, que nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, y que nosotros sencillamente daremos cuenta a Dios por todo lo que nosotros hagamos. Y Dios es el que merece. Cuando Dios nos use, démosle la gloria a Dios, démosle la alabanza a Dios, es para Él. Y Pablo lo dice: nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Tremendo. Entonces Pablo nos lleva al aspecto de la humildad. ¿Saben, hermanos? En el Antiguo Testamento, el significado de humildad allí era de bajeza. Era alguien que baja la cabeza. Era criatura que le pertenecía a otra persona, y más aún en esa época de esclavitud. Y cuando alguien se le veía humilde, entonces se decía que era una persona que no tenía un rango del cual pudiera hacer alarde. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de humildad, se habla de aquella persona que depende de Cristo para y en todo lo que está haciendo. Es la persona que confía en Dios y no en sus propias fuerzas. Es aquel pobre de espíritu del cual el Señor Jesucristo nos habla en el Sermón del Monte. Cuando Él dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabe, hermano mío? Cuando tú y yo decidimos decirle al Señor: hágase tu voluntad y no la mía, entonces nosotros estamos aprendiendo esta virtud de la humildad. Cuando yo voy al Señor y le digo: que seas tú. Cuando tú vas al Señor y le dices: primero tú, y quiero que tú seas el que guíes mi vida, he aquí a tu siervo, y bajas la cabeza delante del Señor, porque le pertenecemos a Él, porque somos de Él y para su gloria. Entonces Él toma nuestras vidas, mis queridos hermanos, y nos utiliza de manera especial y poderosa. Y Pablo nos dice que nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. No es un complejo de inferioridad. No es algo que nosotros veamos como que vamos a bajar a tal punto que los demás siempre vengan y nos vean como que ellos son los que pueden. No, Pablo no está diciendo eso. En realidad, Pablo lo que está diciendo es que debemos velar por los intereses de los demás. Cuando tú te preocupas primero por ti, tú estás siendo egoísta muchas veces.
Pablo está llevándonos a que como iglesia nosotros debemos primero velar, mirar por lo de los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio. Hay personas que se interesan tanto por su bienestar, y no está mal, pero se olvidan de los demás. Nunca piensan si su hermano ha comido y tiene trabajo para poder sustentarse. Nunca han pensado en las situaciones que otros viven en la parte emocional, en la soledad de otras personas. Es preocuparnos, mis queridos hermanos, y poner muchas veces la necesidad de los demás por encima de las nuestras. Es preocuparnos para que primero mi hermano sea bendecido y luego serlo yo. Es que nosotros, hermanos, vayamos un poco más allá y caminemos con nuestro hermano esa otra milla. Es que nosotros, mis queridos hermanos, sintamos el dolor del hermano. A veces estamos tan tranquilos, tan acomodados, y nos olvidamos de lo que nuestro hermano pueda estar viviendo o pasando. A veces estamos viviendo una vida tan bendecida que nos olvidamos que la bendición que Dios nos da es para que nosotros también la compartamos con el que padece necesidad. Pablo nos está llevando aquí, mis queridos hermanos, a que nosotros pongamos nuestros intereses a un lado y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe para velar por los intereses de los demás y sobre todo de nuestros hermanos en la fe. Concluimos diciendo que la preocupación que tenía Pablo de su llamamiento es que el pueblo de Cristo pudiese mantenerse unido y sobre todo los filipenses. Seguidamente entonces Pablo presenta a Jesucristo como ejemplo de humildad. Mis hermanos, que Dios les bendiga en este día, que esta palabra halle cabida en tu corazón, que pueda germinar, que pueda seguir siendo de bendición y que la puedas compartir con otras personas, que puedas decirle a otra persona que esta palabra te habló a ti, si fue así, y pueda llenar su vida. Y a usted, amigo, que nos escucha, si deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, este es el momento para que tú lo hagas. Por eso te invito a que tengamos un momento de oración. Primero la iglesia, para que esta semilla siga trabajando en nosotros. Y segundo, una oración de fe, para que todo aquel que quiera recibir a Cristo lo haga. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Como iglesia hoy te bendecimos porque eres el Señor. Somos propiedad tuya. Si hay en mi corazón alguna situación que deba doblegarla delante de ti, la llevo, me someto, puedes decírselo así, hermano, a ti, Señor, para que tu presencia y tu Espíritu siga ministrándome. Si mi hogar necesita de esa unidad en ti, Señor, yo me someto ante ti. Si soy yo el que necesito doblegarme para que la iglesia pueda sanar y seguir hacia adelante, lo hago en este día. Si hay contienda y rivalidad, sácala de nuestros corazones. Permítenos aportar siempre soluciones a cualquier circunstancia. Ayúdanos a velar por nuestro hermano, por la persona que padece necesidad. Sobre todo aquellos que son creyentes, que aman tu nombre, que les gusta, Señor, mantenerse activos en el trabajo y que no han podido tener ese trabajo, que no tienen en este momento cómo suplir para sus necesidades, para sus dificultades físicas, económicas y emocionales. Oramos también, Señor, por los amigos. Amigo, usted que me escucha, puede repetir conmigo esta oración y decirle a Dios: Dios, en este día te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que hagas morada en mí y que a partir de hoy yo pueda pertenecer al cuerpo de Cristo, Dios, y que yo me mantenga unido a ti y a mis hermanos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si tú hiciste decisión de fe, comunícate al teléfono que aparece en pantalla.
Que Dios les bendiga en este día y que nos sigamos gozando en su presencia. Amén. Y ahora el tiempo de los niños. Es tiempo para que ustedes puedan disfrutar de las enseñanzas que nos trae Moncho el oso. Bendiciones, niños. Hola, mijitos, ¿cómo están? Hoy tenemos una celebración muy especial. ¿Adivinen qué? Hoy decoré mi set muy especial porque es el primer domingo de diciembre y juntos vamos a celebrar Navidad. ¡Qué chévere! Hoy vamos a empezar la historia de Jesús. Vamos a hacer un alto en todo lo que estábamos aprendiendo y vamos a empezar a hablar de la historia de Jesús porque estamos en Navidad. Vamos a empezar con una historia muy especial. Es una historia que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, aunque no es un nacimiento. Imagínense que en la Biblia nos hablan de un sacerdote que se llamaba Zacarías y él estaba casado con una mujer que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos y obedientes a Dios, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Además, estaban muy viejitos. Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, porque él era sacerdote, se le apareció un ángel y le dijo: no tengas miedo, Dios escuchó tu oración y tu esposa quedará embarazada. Tu hijo se va a llamar Juan y muchos se van a poner felices por su nacimiento. Él hará que muchos israelitas se conviertan a Dios y preparará el camino para la venida del Señor. Pero ¿saben qué pasó? Zacarías no creía en eso. No creía que fuera posible porque él y su esposa eran muy viejitos. Así que el ángel le dijo: como no creíste, quedarás mudo y podrás volver a hablar el día en que veas que se cumple lo que te digo. Entonces Zacarías regresó a su casa y sucedió lo que el ángel dijo. Elizabeth quedó embarazada. Cuando se cumplió el tiempo del embarazo, Elizabeth tuvo un hijo y todos los que la conocían se alegraron mucho. Sabían que Dios había hecho un milagro maravilloso con ella. Cuando el niño tenía 8 días de nacido, lo llevaron al templo para presentarlo delante de Dios y todos lo llamaban Zacarías, como el papá. Pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. Entonces la gente le dijo: ¿pero por qué Juan? Si nadie en tu familia tiene ese nombre. Así que preguntaron al papá cómo se iba a llamar el niño. Y Zacarías, como no podía hablar, escribió en una tablilla que su nombre sería Juan. Y en ese momento pudo volver a hablar y comenzó a bendecir a Dios. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y él empezó a hablar y dijo: bendito sea Dios. Él cumplió la promesa que hizo a través de sus profetas y nos envió un Salvador. Nos libró de nuestros enemigos para que podamos servirle sin temor y seamos santos y justos delante de Él por siempre. Tu hijo serás un profeta del Altísimo y prepararás el camino para la venida del Mesías. Por la misericordia de Dios vas a guiar al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Y Juan creció y su espíritu se hizo más fuerte y estuvo en lugares desiertos preparándose para el momento de ir a Israel. ¡Qué linda historia!, ¿no? ¿Ustedes qué creen que podemos aprender de esta historia? En la Biblia habían personas que la gente no quería en la sociedad y que los rechazaban. Eran personas pobres, mujeres indefensas y estériles. Elizabeth, la esposa de Zacarías, hacía parte de ese grupo y también Zacarías, porque ambos eran viejitos y no habían podido tener hijos. Dios nos enseña que Él cumplió la oración de Zacarías y cumplió su promesa, la promesa de darle un hijo, y más adelante conoceremos otra promesa. ¿Saben? No importa que nuestra familia no tenga dinero, o que estemos enfermos, o seamos rechazados por otros, porque para Dios el cumplimiento de sus promesas no depende de lo que tenemos o de lo que somos, sino de su amor por nosotros. Él siempre puede hacer cosas maravillosas en medio de nuestra realidad, así como hizo un milagro en la vida de Zacarías y de Elizabeth, y les dio su hijo Juan.
Así que ustedes, ¿qué pueden aprender de esta historia hoy, amiguitos? ¡Chao! Nos vemos el próximo domingo para aprender más sobre la Navidad. Y quédense un momento porque vamos a ver un video muy especial que también incluye a nuestros papás. Que la dicha de saber que nació el Redentor de la humanidad ilumine nuestros corazones en esta Navidad. Te invitamos a hacer sonreír un niño. Sé uno de los donantes para nuestros pequeños entre 3 y 8 años de edad. La fecha de entrega será diciembre del 15 al 22. Inscríbete y participa llamando a este celular que aparece en pantalla 313-573-0977. Hemos diseñado un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Todos los sábados en la mañana encontrarás un nuevo video en nuestro canal de YouTube pensado para este espacio. En casa seguimos siendo una gran familia. Todos los jueves a las 7 p.m. te esperamos en nuestro tiempo de oración en familia, en vivo, a través de Instagram. Busca nuestro usuario Iglesia Ebenecer Central. Síguenos y activa nuestras notificaciones. En casa seguimos siendo una gran familia.